Hi, hello everyone, and welcome back. Today we have a pronunciation lesson on the past simple ed. So, I know what you're thinking. Pronunciation, that's scary. Que miedo. But don't worry, it's going to be easy. Well, First of all, let's talk about spelling rules. Y vamos a hablar un poquito de ortografía. Ya sabéis que para formar el pasado simple con verbos regulares, lo único que tenemos que hacer es añadir al infinitivo, la forma de infinitivo, el sufijo ed o de. En el caso de que que termine en consonante, añadimos ed. Y si termina ya en una e sorda, añadimos una d. Solamente. Visit, visited, love, loved. Si tenemos una vocal y una Y, al final del verbo, añadiremos solo ed, de modo que si aquí tenemos una O, que es vocal, antes de la Y, no pasa nada, no hay modificación ninguna, simplemente le añadimos la ed. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una consonante e Y al final del verbo? Como en el caso de study, pues esa Y se va a transformar en I latina. And from study we have studied. You see the I here? So that's what we do. Now, when we have one syllable verb ending in vowel and consonant, we need to double the consonant before adding ed. Alright? So, si tenemos un verbo de una sola sílaba que acaba en la secuencia consonante, vocal, consonante, esa última consonante se tiene que doblar. Entonces, de stop obtendremos stopped y de bat obtendremos batted. Y luego, en el caso de los verbos de dos sílabas, two syllables with stress on the second syllable and ending in a single consonant, we also need to double the consonant before adding ed. Cuando tenemos un verbo de dos sílabas, pero el acento cae en la segunda sílaba y termina en consonante, pues también esa consonante simple se dobla. So from permit we get permitted, and from commit we get committed. Bastante simple, ¿verdad? Ya habréis podido comprobar que aunque todas las formas acaban en ed, las he pronunciado de manera distinta. Algunas las he pronunciado de manera distinta. ¿Y eso por qué es? Porque hay reglas de pronunciación diferenciadas según la consonante que tengamos al final del infinitivo. Si nuestro infinitivo acaba en t o en d, las consonantes t o d, se pronunciará ed. Y esto es porque es imposible articular dos T's o dos D's en inglés. De modo que fonéticamente, para que se note la diferencia, tenemos que pronunciar como id. De modo que from need we get needed. De need tenemos needed. Needed, hated, dated and seated. Y luego tendremos que fijarnos en qué, en el tipo de consonante que tenemos al final del resto de verbos, que puede ser una consonante sonora o una consonante sorda. En los infinitivos que terminan en consonante sonora, pronunciaremos una D al final. De modo que tendremos lived, chilled, enjoyed and tried. Y en aquellos infinitivos que terminen en una consonante sorda, tendremos una T, un sonido T al final. Shopped, picked, wished, crunched. Bueno, pues lo fundamental para saber pronunciar correctamente o diferenciar entre estos dos sonidos es saber reconocer lo que es un sonido sonoro. Por eso os voy a dar la definición. A voiced sound is one that vibrates in your throat when you say it. Un sonido sonoro es aquel que vibra en tu garganta cuando lo dices. Vamos a coger estos dos ejemplos. En el primer ejemplo tenemos el verbo leave, que antes de la ed tiene una v, y en este ejemplo tenemos shopped, que antes de la ed tiene una p. Bueno, el sonido v, si yo pongo mi dedo índice y corazón en mi garganta, al pronunciarlo, me daré cuenta de que la garganta está vibrando, hay una vibración en mi garganta. Leave, leave, lived. De modo que es un sonido sonoro, Al vibrar mi garganta sé que es un sonido sonoro y por lo tanto pronuncio una D al final, Sin embargo, para pronunciar el sonido P, pa, 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 yo pongo mis dedos índice y corazón en mi garganta y veo que no hay vibración. De modo que eso quiere decir que la P es un sonido sordo. De modo que esa ED se pronunciará como una T sound. So,
look at the difference. Lived, voiced sound, lived, shopped, and voiced sound. Lived, shopped. Very easy, right? So, but I'm sure you want to sound like a real English native speaker, right? So, do you want a tip to sound like a real speaker, like a real native? Well, for that, we need to pay attention to the differences between Spanish and English consonants. ¿Y cuál es la diferencia principal entre las consonantes inglesas y españolas? Pues vamos a fijarnos, ¿vale? En las consonantes que nos interesan para el pasado simple, que son la D y la T. La D y la T en español son consonantes dentales. Sin embargo, la D y la T en inglés son consonantes alveolares. ¿Eso qué quiere decir? Pues que para decir la D o la T en español, la T, por ejemplo, hago ta, 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 y pongo mi lengua entre el huequito, que crean mis dientes en la boca. En ese huequito entre la encía superior e inferior que generan los dientes, ta, 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 en ese huequito pongo la lengua y pronuncio la T o la D. Da, 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 ta, 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 ta. Sin embargo, la D y la T en inglés son alveolares. ¿Eso qué quiere decir? Que la articulación, para articularlos tengo que poner la lengua en esa pequeña protuberancia que hay justo detrás de mi encía superior, detrás de los dientes. Esa protuberancia que hay arriba en el cielo de la boca, justo detrás de la encía superior. Da, 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 eso es el alveolo. De modo que pronuncio la D como da, 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 y la T como ta, 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 ta. Vamos a ver unos ejemplos para diferenciar la pronunciación de estas consonantes en español y en inglés. En español yo pronunciaría esta palabra como diamante, diamante. Sin embargo, en inglés se dice diamond, diamond, no diamond, but diamond. Alveolar. Del mismo modo, pronuncio en español tiempo, tiempo, y en inglés digo time, time, time. Es un sonido plosivo, que quiere decir que hay una pequeña salida de aire explosiva en esa pronunciación. Time. So, that's a difference. But, all right, be careful with your T's, because when we're pronouncing the T in English, ta, 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 we need to spit air. Tenemos que expulsar aire, escupir aire de la boca. So make sure you don't spit on anyone's face or your own when pronouncing the regular past simple. Be careful, guys. Be very careful. And now we can move on to some practice. Vamos a terminar ahora con un poquito de práctica, ¿de acuerdo? Según las reglas que hemos estudiado, vamos a ver cómo se pronunciarían estos pasados simples. So, smile becomes smiled. Smiled. ¿Por qué? Porque lo pronunciamos como una D. ¿Por qué? Porque antes de la ED tengo una consonante L, que es sonora. The jump, tengo jumped. Jumped. Se pronuncia como T. ¿Por qué? Porque la última consonante que tengo en el infinitivo es una P sorda. Wait becomes waited. Id. Pronunciation id. Porque tenemos T o D al final. Dive becomes dived. It's pronounced D because the V is a voiced sound. La V es un sonido sonoro. Study becomes studied. Como la última consonante que tengo en el infinitivo es una D, por supuesto. Studied se pronunciará como una D al final, porque es sonoro. Pack becomes packed. It's pronounced with T. Because we have a K at the end, and that's an unvoiced sound, un sonido sordo. Sonido sordo, pronunciación T. Clean becomes cleaned, with a D sound. We have a D sound because the end is voiced. Al ser la N un sonido sonoro, la ED se pronuncia como D. And then we end with paint. Paint becomes painted. Again, id sound because it ends with a T. We have a T at the end of the infinitive. And well, that's it, all right? So we have smiled, jumped, waited, dive, studied, packed, cleaned, and painted. And that's a pronunciation.
So I hope you found this video useful, and now you will be able to pronounce your past simples much better, like a real native speaker. So thank you so much. See you soon. Bye bye.